la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6 y el versículo 1. El título de la enseñanza, ahí está en la pantalla: la paternidad de un padre. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, precisamente con motivo de la celebración del Día del Padre, que creo que todos los días debemos celebrar no solamente a la madre, sino al padre, pero principalmente a nuestro Señor Jesucristo, que fue el que nos salvó y nos redimió, ¿verdad que sí? Así que, pero yo quiero aprovechar este día donde hay de alguna manera una sensibilidad en el corazón de todos nosotros, especialmente los que todavía tienen a su padre en vida. Yo ya no lo tengo, ni a mi papá ni a mi mamá, pero cuando los tuve, tuve la bendición y el privilegio de poder estar con ellos celebrando un día como este. La Biblia nos enseña que Dios, aparte de todos los atributos que Él tiene, que es Dios poderoso, Dios majestuoso, Dios soberano, también es un Padre. Y como Padre, Él nos ama. Y nos ama de una manera tan entrañable que nosotros en nuestra mente limitada no podemos entenderlo, pero es un amor que nos sirve de modelo para nosotros los padres poderlo tomar de ejemplo y poder obrar y actuar como Dios lo hace con nosotros, como sus hijos espirituales, como sus hijos nacidos de nuevo. También nosotros podamos hacerlo con nuestros hijos. Y cuando yo empecé a estudiar este tema, yo pensaba que la función del padre en relación a la paternidad eran dos cosas muy similares o iguales, que eran iguales. Pero en el momento en que vamos estudiando, pues nos vamos dando cuenta que son dos funciones diferentes que vamos a estar ya viendo. Así que, ¿cómo se llama el título del mensaje? Díganlo: la paternidad de un padre. A lo mejor usted pensaba, el pastor debiera de predicarnos un mensaje teológicamente profundo. ¿Por qué nos comparte este tipo de mensajes? Bueno, para empezar, la teología es teología. Y no hay teología sencilla o no hay teología profunda. La teología es la teología. Y todo esto que yo voy a compartir el día de hoy relacionado con el Padre es precisamente teología. El estudio de Dios respecto a una responsabilidad que tenemos como padres. Porque yo puedo compartir con ustedes mensajes que tienen mucho que ver con escatología, con una de las materias precisamente que son difíciles de poder no solamente aprender sino explicar, es la cristología, que tiene que ver con todo el estudio de Cristo, la función de Cristo en la tierra, el ministerio de Cristo. No es fácil predicar ni asimilar esta materia, la cristología, pero podemos nosotros conocer mucha teología, ¿sí?, y no saber aspectos o principios tan prácticos de la vida cristiana, no saberlos sobrellevar, ¿sí? Acuérdense que como padres, un día Dios nos va a pedir cuentas por nuestra familia. Dios te va a pedir cuentas a ti, padre, por tu esposa y por tus hijos. Cómo los enseñamos, cómo los educamos, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene mucho que ver precisamente con la paternidad. Y ahí en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, yo voy a leer estos textos en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera, Efesios 6:1 dice: hijos,
le está hablando aquí a todos los que somos hijos. Todos somos hijos. Aquí hay algunos hijos. Por eso para mí es muy importante también hablarle a nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque yo como pastor estoy muy interesado en que haya unidad en la familia, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve predicarles un mensaje y otro y la familia desordenada o disfuncional? No, la intención de esto es hablar a los hijos, como lo hace la Biblia, pero también hablarle a los padres. Entonces, esa es la intención de dejar a los padres, a los hijos aquí y no se vayan a su clase, porque al final, pues bueno, vamos a cerrar orando unos por otros. Así que, hijos, atención a los hijos. Dice, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. En este primer texto, cuando dice ahí, porque ustedes pertenecen al Señor, dice ahí en la Reina Valera, dice, obedezcan en el Señor. Se está refiriendo a los hijos que ya nacieron de nuevo, es decir, a los jóvenes cristianos o a los que somos hijos que ya nacimos de nuevo. Si alguno de los que están aquí no ha nacido de nuevo, pues hoy tendrá la oportunidad de poder ser un hijo de Dios, poder tener a Dios como su Padre, como los que ahora somos nacidos de Dios y tenemos a Dios como nuestro Padre. Entonces dice ahí, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pertenecemos al Señor no solamente por haber sido engendrados de Dios, pero también pertenecemos al Señor porque somos creados por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra manera, esto aplica para nosotros. Seas nacido de nuevo o no seas nacido, hay que obedecer a los padres. ¿De acuerdo estamos? ¿Sí? Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que ese es el primer mandamiento que contiene promesa. Versículo 3 dice, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. De estos 3 versículos yo pude rescatar 3 principios que están claramente establecidos ahí. Número 1, el principio número 1 que se menciona en el versículo 1 es la obediencia a tus padres, joven, eso es lo correcto. ¿Sí o no, padres? Eso es lo correcto. Y eso es un principio. Los principios bíblicos, esos no cambian. Las formas cambian. ¿Sí? La manera de obedecer a tus padres, este es el principio. Obedece a tus padres porque eso es lo correcto. La manera como tú lo obedezcas a tu papá y a tu mamá, pues esas son las formas. Pero el principio ese no va a cambiar. Hay que obedecer a nuestros padres porque eso es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, sí o no? Pues aunque no estén de acuerdo, así dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. El segundo principio que yo rescato del versículo 2 es el siguiente. Escuchen, jóvenes. Honrar y respetar a tus padres es un mandamiento. No es opcional. No es para que tú puedas tener la opción de decir, hoy sí lo obedezco y mañana me rebelo. Es un mandamiento de todos los días. Ese es el principio, ¿sí? El tercer principio que nos habla el versículo 3 es el siguiente. Escuchen, jóvenes. Si tú honras a tu padre y obviamente a tu madre, Dios te promete no solamente que te irá bien, sino serás de larga vida en la tierra. Ese es el principio. Te irá bien y serás de larga vida en la tierra. Hay muchos jóvenes que, por un lado, no les va bien porque prefieren caminar de acuerdo a los conceptos de este mundo o a cómo está viviendo el mundo. ¿Cómo está viviendo el mundo? Pues el mundo vive en desorden. Y ahí, en esa sola palabra, usted le puede poner todo lo que implica que una vida esté viviendo en desorden. Pero luego la segunda parte del texto dice,
que no solamente te va a ir bien, sino que vas a ser de larga vida en la tierra. En esta semana fui a compartir la palabra en un velorio. Un joven de tan solo 31 años se fue de este mundo. No debió de haberse ido a esa edad, sino que la causa por la que se fue de este mundo fue una causa que lo llevó a que, estaba teniendo problemas, no voy a entrar en muchos detalles, pero se metió en problemas con la policía, sacó una pistola y pues la policía reaccionó y lo asesinaron. 31 años, casado, con una bebita, dejó una mujer viuda y a una niña huérfana. No debió de haberse ido a los 31 años, se fue antes. ¿Por qué? Porque pues estaba viviendo su vida a su manera. Entonces, ¿se fijan cómo no les va bien, jóvenes? ¿Sí? Cuando violamos los principios bíblicos, no nos puede ir bien a nadie. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Bueno, para que estos tres principios se cumplan en nuestros hijos, ahora voy con los padres. ¿Sí? Nosotros los padres debemos ejercer nuestra paternidad. Y la paternidad nos la menciona Pablo ahí mismo en ese capítulo 6, pero en el versículo 4. Ahora en el versículo 4 le habla a los padres. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Hay formas y maneras de tratar a los hijos. Yo no estoy asumiendo que soy un padre que ya lo sé todo. Tampoco estoy asumiendo que soy un padre modelo, que soy un padre perfecto. No, sigo en proceso, sigo aprendiendo, sigo cometiendo errores, ¿verdad? Pero de una cosa sí estoy seguro: procuro esforzarme por cumplir lo que dice la Biblia. A veces me equivoco, a veces me sorprende la falta de paciencia, como a todos nosotros, y me enojo, y a veces hago enojar a mis hijos, ¿verdad? Como cada uno de nosotros. ¿O hay alguien aquí que ya no se enoja? Bueno, la Biblia dice: enójate, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa esto? Bueno, que antes de que termine el día, pues hay que arreglarnos. ¿Cómo nos arreglamos? Pues reconociendo nuestro error, nuestro pecado, nuestra falta, ¿sí? Y pedir perdón. No es pedir disculpas, es pedir perdón. ¿Verdad que sí? Porque ahorita ya como que el pedir perdón como que desvaloriza a las personas. Dicen: no, yo no voy a pedir perdón, discúlpame. Ahora, y esto es así como entre paréntesis, cuando alguno de nosotros fallamos y cometemos algún agravio contra cualquier otra persona y lo reconocemos, tenemos que ir, eso es lo que dice la Biblia, tenemos que ir y pedir perdón. Y no solamente basta con ir y pedir perdón, tenemos que restituir el agravio. Porque a veces hay personas que dicen: ok, ya te perdoné. Sí, pero dañaste mi testimonio porque le hablaste a otros cosas que no debiste haber hablado. ¿Cómo se restituye el testimonio? Bueno, yendo con esa persona con la que alguien habló de alguna otra persona y decirle: ¿sabes qué? Me equivoqué. Lo que te dije de esa persona no es cierto. Andaba emocionado o simplemente andaba de mal humor, me enojé, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, retomo: para que estos tres principios que acabo yo de mencionar se cumplan en la vida de nuestros hijos, nosotros formamos o tenemos una responsabilidad, que es, dice ahí: no hagan enojar a sus hijos en la forma y en la manera que los tratan. Escuchen esto, padres de familia, y aquí cuando estoy hablando de los padres de familia me voy a estar refiriendo a papá, varón, pero también a la mamá. La formación de nuestros hijos no es en base a gritos,
No hay que gritarle a nuestros hijos para ejercer nuestra autoridad. No, la autoridad se puede ejercer sin levantar la voz. Todos nivelando nuestra forma de hablar, porque esa es una manera como no solamente ofendemos a nuestros hijos, los menospreciamos, sino que los lastimamos también, ¿sí? Entonces, sigue diciendo la segunda parte, más bien, críenlos en la disciplina y en la instrucción que proviene del Señor. Dos palabras claves, o tres: crianza, disciplina e instrucción que proviene de Dios. Aquí está lo que proviene de Dios. Y a veces nosotros decimos, no, voy a leer un libro de psicología cristiana acerca de cómo educar a los hijos. Y no estoy diciendo que haya libros malos que nos ayudan a educar a nuestros hijos, pero el libro por excelencia, que es el que nos ofrece el mejor consejo para la educación de nuestros hijos, es este, que se llama la Biblia, ¿sí o no? Bueno, si ustedes no lo creen, vamos a ver qué sigue diciendo el Señor. Entonces, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma como los tratas. Tú sabes cómo estás tratando a tus hijos. Yo no lo sé, yo no vivo contigo. Yo sé cómo trato a mis hijos y también cómo trato a mis nietos, porque ya tengo nomás 9 nietos, más los que el Señor me quiera dar más, ¿verdad? Entonces yo sé cómo los trato, yo sé cómo les hablo, pero tengo una responsabilidad que nos menciona desde la segunda parte, la responsabilidad de criarlos, disciplinarlos e instruirlos con la instrucción que proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Bueno, el concepto de paternidad, de acuerdo a la definición que nos da la Real Academia Española, se refiere, escuchen padres de familia, se refiere, si usted va ahí, le pone a su diccionario, le pone paternidad, le va a dar esta definición. Se refiere a la cualidad de ser padre como consecuencia de haber engendrado hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que engendraron hijos? Yo tengo 3. Junto con mi esposa engendramos 3 hijos. Y en ese sentido me convertí en un padre. Y notemos que la definición dice que es una cualidad. Digan conmigo, padres, ser padre es una cualidad. Díganlo, aunque sea por fe, díganlo. Ser padre es una cualidad. Y una cualidad es valorada también como una virtud. Y una virtud, o hay virtudes que pueden ser buenas, o hay virtudes que pueden ser malas. Por ejemplo, las virtudes buenas son la honestidad, es una buena virtud, el respeto, la educación. Esas son buenas virtudes. Ser una persona responsable, esa es una virtud. Pero las cualidades o defectos que son malos son la mentira. Eso es un defecto, es una mala cualidad, una mala virtud. La envidia, eso es malo. Por eso la Biblia habla una y otra vez: quítese de vosotros todo pleito, toda envidia, todo celo, que son cualidades o virtudes que hay en una persona que son malas. Los celos, la falta de respeto, ser una persona irresponsable también es una mala virtud o un defecto. ¿Se fijan el contraste que hay entre una buena virtud y una mala virtud? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Los jóvenes también lo alcanzan a ver? Bueno, ¿por cuál te vas a decidir? Porque a veces hay una lucha, no solamente nosotros como padres, sino también en nuestros hijos, que en lugar de desarrollar buenas virtudes o buenas cualidades hacia los padres, nos vamos por el lado negativo, ¿sí?
por la falta de respeto a nuestros padres, por la irresponsabilidad en los deberes que tenemos como hijos y muchas cosas más. Así que ser padre en algunos casos puede ser una cualidad o una virtud que sea buena o sea mala, dependiendo de la conducta de cada uno de nosotros como varones. ¿Sí? Sin embargo, por lo que vemos, no solamente en la sociedad, sino también por lo que vemos dentro de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no me estoy refiriendo solamente a esta comunidad cristiana, me estoy refiriendo a la iglesia en general, la iglesia alrededor del mundo. Por lo que se ve en la sociedad y por lo que se ve dentro de la iglesia, hay hombres que son padres de familia a quienes la paternidad les quedó como un saco grande, como un saco que les ha quedado grande, que está fuera de la medida, la paternidad. Te quedó grande el saco. Para algunos, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque no basta ser un padre que engendra hijos, sino que todo aquel o todos aquellos que somos padres tenemos el deber y tenemos la responsabilidad de la paternidad. Y aclaro esto y lo tengo que decir de esta manera: la paternidad trasciende o está por encima de lo biológico. En otras palabras, no es solamente tener hijos o engendrar hijos, ¿verdad que no? Hay hombres que tienen hijos y tienen hijos. Hace unos días platicaba con una persona y estábamos hablando algo así de la familia y de cuántos hijos, cuántos fuimos de nosotros de familia, cuántos fueron de familia con mi esposa. No, dice, en mi casa fuimos 35 personas. ¿Qué pasó? Pues el papá tuvo una mujer y con esa mujer tuvo tantos hijos y con la otra tuvo otros tantos y con la otra otros tantos. Y en total fueron 30 y pico de hijos que tuvo ese hombre. Entonces, no basta solamente con engendrar hijos. Por eso el tema se llama la paternidad de un padre. Y esta es la palabra clave, la paternidad, ¿sí? Porque ser padre, entonces, ya lo dije yo, o mejor dicho, la paternidad está por encima de lo biológico, de tener hijos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo me metí a investigar un poquito, me gusta a veces entrar a investigar qué es lo que está pasando en este país, que es donde Dios nos tiene, ¿sí? Aquí en los Estados Unidos, el 30% de los niños menores de 18 años viven en hogares sin padres. El 30%, no es cualquier cantidad, ¿eh? Esto significa que 2 de cada 4 niños en este país viven sin un padre biológico. Le voy a dar algunas razones, 2 solamente. Por ejemplo, una, ¿por qué 2 de cada 4 niños viven en este país sin su padre que es biológico? La primera razón es porque muy posiblemente la muchacha, la señora, la joven, la mamá, tuvo una aventura amorosa con alguien que le bajó la luna y las estrellas y de repente, sorpresa, quedé embarazada, dice la muchacha. Y el hombre o el joven irresponsable rehúsa asumir su paternidad y entonces el niño nace huérfano de padre. Porque ni siquiera se dan por enterados qué pasó durante el alumbramiento. No, se esfumó como el cometa. Y luego los doctores, viene a la vida el bebé y el papá, ¿dónde está? No, pues no tiene padre. De tal forma que todos podemos darnos cuenta que en el certificado de nacimiento el espacio que está reservado ahí para el padre queda en blanco, o simplemente le ponen ahí sin padre, o no sé si ustedes lo han visto por ahí, yo lo he visto, mamá soltera. Eso es lo que se está viendo en la sociedad, ¿eh? Por eso yo estoy aclarando, no es nada más ser un padre
que tiene hijos biológicamente hablando. No, no, es mucho más. Ser padre implica mucho más. Otra de las razones, que es una de las más comunes, es que el hombre casado se fue con otra. Eso es bien común. El día de hoy los índices de divorcio cada día se están disparando más y más y más. No solamente allá en la sociedad, dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, la gente está ignorando lo que dice Dios en la palabra respecto a la vida matrimonial. Y se les hace fácil. La gente que no conoce al Señor y los que sí conocen al Señor, que se supone deben de conocer los principios que rigen el matrimonio, los están teniendo en poco valor. Y algunos otros los están menospreciando. Jóvenes, el día que te llegue el momento de casarte, que tu regla de conducta sea la Biblia. Te va a ir bien, te lo aseguro, te va a ir bien. Entonces, el hombre casado, cristiano o no cristiano, de repente se va con otra. O bueno, hay una nueva modalidad del día de hoy. El hombre cristiano determina abandonar a su esposa y a sus hijos porque se fue con otro. ¿Pueden creerlo? Pues aunque usted no lo crea, eso se está dando hoy en la actualidad. Y obviamente, pues todo ese tipo de conductas y de comportamientos generan consecuencias en la vida de nuestros hijos. Le menciono algunas de las consecuencias que se dan en hogares cristianos y en hogares no cristianos por conductas como las que acabo yo de mencionar. Hay una mala o deficiente educación académica de nuestros hijos. No se diga la espiritual, es más, cero espiritualidad o cero educación académica. Otra consecuencia u otras consecuencias es, se genera en ellos rebeldía, odio, resentimiento, violencia. Muchos de nuestros jóvenes terminan formando parte de pandillas. Algunos otros o se hacen drogadictos o se hacen vendedores de drogas. ¿Todo por qué? Porque hubo un problema dentro del hogar. El hogar se hizo disfuncional. ¿Sí? Ahora, sin lugar a dudas, este mundo necesita, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero sin lugar a dudas, este mundo necesita urgentemente restaurar el papel del padre en el hogar. ¿Sí o no? Este mundo necesita restaurar el papel del padre en el hogar. ¿Sí o no? Díganlo, sí. Y la pregunta del millón: ¿y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Yo quiero que piensen, padres de familia, porque nuestra responsabilidad como padres no es una responsabilidad muy simple. Yo tengo un libro, lo he mencionado antes, que el mero título ya es desafiante. Ser padres no es para cobardes. ¿Verdad que no? No, es para valientes. Ser padres para valientes. Entonces, si estamos hablando que este mundo necesita restaurar el papel del padre en el hogar, la pregunta es: ¿y esto cómo se logra? Bueno, la respuesta es simple, pero a la vez profunda. Yendo a la Biblia. Porque aquí en la Biblia, que la Biblia se conoce como el manual del fabricante, usted quiere saber cómo funciona su auto, pues va al manual y ahí usted va a consultarlo el manual y le va a decir, pues a tantas millas vas a tener que cambiarle el aceite, si no se lo cambias se te va a desvielar o vas a tener problemas, pero consultamos el manual. Hay un problema en el hogar, hay que consultar el manual, la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra restaurar el papel del padre en el hogar? Yendo a la Biblia. No es en otro lado. En otro lado tú no vas a encontrar
claramente establecida la paternidad como se encuentra aquí en la Biblia. No la vas a encontrar en otro lado. Aquí en la Biblia tú vas a encontrar la paternidad en dos niveles. Número uno, la paternidad de Dios. Y número dos, la paternidad de un padre. En este caso, como nosotros los padres terrenales. ¿Sí? Yo voy a mencionar a continuación algunas de las implicaciones que tiene o que hay en la paternidad de Dios, que ya lo dije antes. Cuando vemos la paternidad de Dios, para nosotros debe de ser como un modelo, como un patrón que podemos tomar como ejemplo. Por ejemplo, una de las implicaciones más importantes de la paternidad de Dios, y creo que es de donde se desprenden todas las demás, es esencialmente su amor. Su amor. No solamente por sus hijos, sino por todas sus criaturas. Dios ama a sus hijos, pero Dios ama toda la creación. ¿Sí o no? Bueno, si usted no me cree, Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, toda la creación, o todas las criaturas. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Vas a tener vida eterna. ¿No lo aceptas? ¿Rehusas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? Entonces tu eternidad no va a ser el reino de los cielos, va a ser otro lado. Y ese otro lado está más caliente que aquí, se los aseguro. Dice versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo, Dios el Padre enviando a su Hijo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que en Él cree, su destino eterno será el reino de los cielos. Escuchen esto, jóvenes, Pero si tú no crees en Jesucristo y en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tú solito te vas a condenar a una eternidad sin Cristo. ¿Cuántos de ustedes jóvenes quieren estar en el infierno por toda la eternidad? Levanten la mano. Ninguno. Tampoco nosotros como padres queremos que nuestros hijos vayan a una eternidad sin Cristo. Por eso tenemos que ejercer nuestra paternidad. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el capítulo 1 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre o creen en su nombre, les dio la potestad, otra versión dice, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes tener la oportunidad, joven o señorita que estás aquí, de ser un hijo de Dios. Y entonces cuando terminen los días de tu vida en este mundo, poder pasar toda la eternidad en la presencia del Señor. Y si no quieres y si no lo... Porque luego los jóvenes dicen, es que no me ha llegado mi hora. No esperes a que te llegue la hora. Porque te puede pasar lo que le pasó a ese joven que se fue antes de tiempo. Quizá esperando su hora o esperando su tiempo o esperando su oportunidad. No, el día de salvación es hoy. Porque quizá mañana ya no hay oportunidad. Porque ¿quién tiene la vida comprada? Hoy estamos aquí, mañana ya no estaremos quizá. La vida del hombre es tan frágil, es tan pasajera, es como la neblina que aparece hoy y en un momento más desaparece. Dice la Biblia, hablando Job, que la vida del hombre es tan breve y tan pasajera que es como una flor, que hoy se abre esa flor y mañana se marchita. Así es la vida. Entonces hoy es el día de salvación, joven, señorita, varón, mujer, que estás aquí, para que tú tengas el derecho de ser un hijo de Dios. Versículo 13, dice Juan 1:13, los cuales, escuchen, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, es decir, de la relación entre papá y mamá, la relación sexual que engendra a los hijos biológicos, ni de voluntad de varón, sino los que son engendrados de Dios, nacidos de nuevo.
Así que otra de las implicaciones de la paternidad de Dios, ya vimos una, es el amor de Dios para los hijos de Dios, pero también para todas las criaturas. Otra de las implicaciones que hay en la paternidad de Dios, escuchen, es su provisión. Esto significa que Dios no solamente tiene la voluntad, sino además tiene la capacidad y el poder para proveer cualquiera que sea nuestra necesidad o cualquiera que sea la necesidad de sus hijos. Por su inmenso amor, Él ya nos ha provisto la salvación y su redención. Por su inmenso amor, Él por gracia, no porque éramos muy buenos, Él nos salvó y Él nos rescató. Y eso ya de entrada es motivo, y lo digo de esta manera, de extrema gratitud. Pero además, cada mañana la misericordia de Dios se renueva para nuestra vida. De tal forma que el día de hoy o cada día que tú te despiertas, tú puedes abrir tus ojos y puedes con toda convicción declarar: el día de hoy, la misericordia de Dios se renueva en mi vida. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios no es otra cosa que la manifestación de su gracia. Y es por su gracia, escuchen, que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Nada más por su gracia. No es por nuestra inteligencia, tampoco es porque somos muy buenos. No, es por su gracia, es por su misericordia. Y eso es motivo de gratitud. Otras de las implicaciones de la paternidad de Dios, ya vimos así rápido, su amor, su provisión. Pero también la paternidad de Dios tiene que ver con su perdón, pero también con su disciplina. Esto quiere decir que cada día que ofendemos a Dios y pecamos contra Dios, Él perdona nuestros pecados. ¿Sí o no? Perdona todos nuestros pecados, siempre y cuando cada uno de nosotros los confesemos. Porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero hay ocasiones cuando cometemos pecados, que esos pecados traen consecuencias. Y algunas de las consecuencias tienen que ver con la disciplina de Dios, pero no porque Dios es cruel o porque Dios es malo, sino porque nos ama y nos disciplina para nuestro bien. Como nosotros los padres, cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo hacemos no porque no los amamos, sino porque los amamos y queremos que les vaya bien. Entonces, Dios, la paternidad de Dios tiene que ver con su amor, con su provisión, con su perdón, con su disciplina. Pero también la paternidad de Dios tiene que ver con su guía. Él nos guía. Pero también tiene que ver con su instrucción, también tiene que ver con su consuelo. Y esto lo hace a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que la paternidad de Dios, y nomás menciono esto porque quiero entrar a lo que Dios quiere hablarnos como padres. La paternidad de Dios, pues, nos sirve, como ya lo mencioné, como el modelo perfecto a seguir, indicándonos a nosotros como padres terrenales cuál es nuestra paternidad como padres. Ahora, el estándar y el nivel que Dios establece acerca de la paternidad aquí en la Biblia, escuchen esto, es un estándar y un nivel muy alto, que sin lugar a dudas nosotros todavía no hemos logrado llegar a ese estándar o a ese nivel, pero eso no significa que no debemos esforzarnos por creer y avanzar, alcanzando nuevos niveles en la vida cristiana respecto a nuestra paternidad. Así que la pregunta es la siguiente: ¿cómo debe de lucir o cómo se debe de ver la paternidad de un padre? Ya más o menos tenemos una idea porque vemos cómo ejerce Dios su paternidad. Y ya dije que la paternidad de Dios es para nosotros como un ejemplo. Entonces la pregunta es: ¿cómo debe de verse entonces nuestra paternidad como padres? ¿Cómo se debe de ver? Bueno, la definición bíblica del nombre padre nos da una respuesta que nos debe de llevar a reflexionar
para ver si realmente estamos siendo los padres que Dios quiere que seamos. Ya vimos que ser padre es aquel que engendra hijos, según la definición de la Real Academia Española, pero también tenemos que ir más allá. Tenemos que ver desde el punto de vista de Dios qué significa ser un padre. ¿Sí? No se duerman, En la mañana el pastor Chuy, no sé cuántos oyeron su predicación, dice, hay algunos aquí que se están durmiendo. Imagínense que yo me estoy durmiendo aquí, decía el pastor Chuy, o que yo me duermo aquí y me empiezo a dormir. ¿Cómo se sentirían ustedes? No se duerman. Y menos con un tema tan importante como este y como todos los temas de la Biblia. ¿Sí? Atención entonces. La definición bíblica de padre nos ayuda a reflexionar para saber si realmente estamos siendo los padres que Dios quiere que seamos. La palabra padre es un término griego simple, pater. ¿Cómo es? Díganlo. Pater. Y viene de una raíz que significa, y que concuerda con la definición de la Real Academia Española, el que engendra hijos. Hasta ahí está bien. Pero ese que engendra hijos lo hace con la finalidad de formar una familia de acuerdo al diseño de Dios, con el fin de ejercer sobre esa familia, el padre, su paternidad. Atención, padres, no se distraigan, ¿sí? La cual, esa paternidad lleva implícita no solamente engendrar los hijos, sino crearlos. Y la crianza de los hijos, lo voy a decir así de manera muy genérica, la crianza de los hijos tiene que ver con cuidarlos, nutrirlos, instruirlos, sustentarlos, protegerlos, proveerles, defenderles, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si tú como padre cristiano, ¿cuántos padres cristianos hay aquí? Cristianos, ok. Si tú como padre cristiano crees que la Biblia es la palabra de Dios, Dios nos dice que la responsabilidad de un padre no consiste solamente en proveer lo que económicamente necesitan nuestros hijos. No es simplemente eso. Es eso, más la crianza, que también implica, aparte de lo que ya mencioné, la crianza de los hijos también implica amarlos, perdonarlos, educarlos, instruirlos y disciplinarlos. Ya lo leo nuevamente, Efesios 6:4. No hagan enojar a sus hijos, padres, con la forma como los tratan. Más bien críenlos, aquí viene, en la disciplina, en la instrucción que proviene del Señor. Escuchen esto, padres. La disciplina no debe de ser solamente una acción de castigo. Y te voy a castigar, te portaste mal. Y hay veces que de pronto castigamos de una manera incorrecta a nuestros hijos, que de repente el hijo se queda y ¿por qué me estás castigando? Porque a veces cometemos el error como padres de no explicarles a nuestros hijos y decirles, mira, te estoy disciplinando, te estoy castigando por esta razón. Hay que explicarlo para que ellos puedan entender por qué viene la disciplina. Entonces, la disciplina no solamente es la acción de castigar, sino más bien es la acción de corregirlos y educarlos. Muy diferente. Y a veces solamente nos quedamos en la primera parte, les damos duro y no los corregimos y no los instruimos. Estas acciones, corrección, instrucción, tienen que ver con una palabra que todos nosotros conocemos que se llama pedagogía. La pedagogía es una ciencia que se ocupa de la enseñanza, de la educación. ¿Sí? La pedagogía consiste no solamente en motivarlos, escuchen, a la educación académica, eso está bien. Hay que educarlos académicamente, pero también incluye, nosotros como cristianos, como padres cristianos,
También debemos ejercer esta materia o esta acción de ser pedagogos, ¿sí? Que tiene que ver con la educación o la instrucción doctrinal y espiritual. Y escuchen, muchos de nosotros como padres hoy en la actualidad estamos fallando en eso, en la educación espiritual de nuestros hijos. Me voy a tomar el tiempo para ver los resultados del anuncio que les acaban de dar aquí, del libro que le van a dar a sus hijos, donde van a estudiar acerca de los nombres de los 12 discípulos y cómo trabajaron ellos, ¿verdad? Pero me temo que en la vida de muchos hogares, nosotros como padres no estamos haciendo ese trabajo de educar a nuestros hijos espiritualmente. Pero sí queremos que nuestros hijos se vayan al cielo. Sí. El asunto es que la responsabilidad de la educación de nuestros hijos no es solamente de la mamá, es de los dos, porque son responsabilidades compartidas. ¿Sí o no, padres de familia? Una parte la hace mamá y otra parte la hace papá, ¿verdad? Ahora, ¿sabe lo que ahora se está viendo en muchas familias cristianas? Donde se supone que los dos conocen los principios de la crianza de los hijos. Bueno, lo que se está viendo en esta y en otras congregaciones, lo que yo he estado viendo, y esto se ve a todas luces, cuando una mamá asume esta responsabilidad y empieza a impulsar y aconsejar a su hijo, instruyéndolo del lado académico: hijo, estudia, prepárate. Pero también los impulsa hacia el lado espiritual. Pero ama al Señor también. Obedece al Señor. Pero también está tratando de llevar a sus hijos a la experiencia del nuevo nacimiento. Ahí está la mamá haciendo esta labor, desarrollando este papel como responsable en el hogar. Cuando la mamá los está impulsando no solamente a estudiar académicamente, sino espiritualmente, el papá, por no presionar a los hijos, los dejan que se vayan por el lado carnal, o al revés. Puede ser al revés también. Hay padres de familia que están ahí: hijo, estudia, ama al Señor, obedece al Señor, y la mamá anda en otra onda. Se dan los dos casos, ¿sí? Yo dije antes entonces, y ahora lo repito, las familias de este mundo necesitan urgentemente restaurar el papel del padre en el hogar, pero también dentro de la iglesia, no solamente el mundo. También dentro de la iglesia se requiere restaurar nuestro papel como padres en el hogar. ¿Sí o no? Tú no puedes decir: yo ya la hice. Yo no puedo decir: yo ya la hice como padre. No. Entonces, para que esto suceda, para que podamos restaurar el papel del padre en el hogar, pues se requiere de nosotros como el pueblo de Dios, como las familias cristianas, como padres cristianos, que seamos nosotros como el modelo que otros puedan seguir. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos leyes y principios distintos a los que tiene el mundo. Por lo tanto, si nosotros caminamos bajo las leyes, bajo los principios de Dios, y el mundo nos está viendo, pues entonces el mundo debe de convertirse al mensaje de la iglesia y no la iglesia al mensaje del mundo, que es lo que luego se está viendo. Entonces, para que el mundo se convierta al mensaje de la iglesia y no la iglesia al mensaje del mundo, en ese sentido, la idea es que el mundo pueda tener la vida de nosotros, la iglesia, y no la iglesia la vida del mundo. Eso es lo que se está viendo también. ¿Por qué? Porque hay familias cristianas que están en desorden. Y la pregunta es: ¿por qué hay familias cristianas que están en desorden? La respuesta es simple, entre muchas otras. Porque hay padres
que les ha sido más fácil conformarse, o habemos padres, yo me incluyo, que nos ha sido más fácil conformarnos o amoldarnos a los esquemas o a los criterios de este mundo antes que al orden de Dios. Y ¿saben una cosa, padres? Necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Wake up. Si no me entendiste en español. Ahora, hablando de este punto, Pablo, en un sentido de urgencia, por lo menos así me parece el texto que voy a leer a continuación, en un sentido de urgencia le habló a los cristianos de la iglesia en Roma y les dijo lo siguiente, Romanos 12:2. Mira el consejo de Pablo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. No se conformen, que también en otra versión dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces, una vez que su manera de pensar ha cambiado, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así de fácil. Así de fácil. Ahora, este verbo conformarse, cuando usted vaya a la concordancia y empiece a estudiar, le va a dar luz en el texto, ¿sí? Este verbo conformarse, porque dice ahí Pablo, no se conformen, no imiten. Este verbo significa no hacerse a la forma parecida de, en este caso del mundo. En otras palabras, no te parezcas a la gente del mundo. Eres un cristiano, bueno, si es que naciste de nuevo ya. No te parezcas a la gente del mundo, la forma parecida. También se traduce, no asumas la misma figura que el mundo, o no tengas la misma apariencia que tiene el mundo, o no te metas en el mismo patrón o en el mismo esquema del mundo. ¿Sí? Así que para nosotros los padres, es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento. No te metas en el esquema del mundo. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a ser familias cristianas que podamos darle un testimonio a la gente que no conoce del Señor? Acuérdense que la Biblia dice que somos los hijos de la luz, no de las tinieblas. Tinieblas ya hay mucho alrededor. Nosotros somos los hijos de la luz. ¿Y dónde debe de resplandecer la luz? ¿Aquí dentro de la iglesia? No, allá afuera, donde hay oscuridad. ¿Sí? Entonces, para nosotros los padres es el mandamiento de no conformarnos. Por lo tanto, como es un mandamiento, tenemos la responsabilidad, nosotros los padres, de ser la cabeza del hogar y ejercer nuestra paternidad sobre nuestros hijos. La cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? Ser la cabeza, la cabeza. Yo pudiera, no lo voy a hacer, pero pudiera así rápido hacer una encuesta, así, preguntarle aquí a algunos jóvenes, hacer algunas preguntas. A ver, tu papá está siendo el líder, la cabeza del hogar, y tú lo puedes entender y lo puedes testificar por la forma como se conduce, y yo les aseguro que nos encontraremos con algunas sorpresas. No, la que lleva las riendas en mi casa es mi mamá. La que lleva el liderazgo en la casa es mi mamá. No, mi papá se la vive trabajando. En fin. Pero eso no cambia el principio de Dios. A nosotros Dios nos delegó la responsabilidad de ser la cabeza del hogar, no a la esposa. Algunos consejos, voy a mencionar a continuación, algunos consejos, hay muchos, yo voy a mencionar solamente algunos, de cómo nosotros como padres podemos y debemos ejercer nuestra paternidad. Estos consejos, repito, no los va a encontrar usted en ningún otro lado más que en la Biblia. Primero, como ya lo mencioné, el primer consejo es:
Un padre, para ejercer su paternidad, debe de ser la cabeza que le dé dirección y guía a la familia. Una dirección. Por aquí nos vamos, hijos. Es por aquí. Y a lo mejor el hijo puede decir, no, papá, se me hace que es por acá. O la mamá puede decir, no, es por acá. No, es por aquí. El padre ejerce una guía y da una dirección acerca de dónde debe de irse la familia. Ahora, el hecho de que Dios haya determinado que nosotros los varones seamos la cabeza del hogar en la familia, escuchen esto, padres de familia, porque a veces hay quienes no han entendido la responsabilidad que tenemos de ser cabeza en el hogar, porque se malinterpreta que el hecho de ser cabeza, escuchen, no es un asunto de autoritarismo que tiene que ver con el abuso de autoridad. Tampoco es un asunto de machismo que tiene que ver con la prepotencia del varón sobre la mujer o sobre los hijos, diciendo, en esta casa mando yo y aquí se hace lo que yo digo. No, eso es machismo. ¿Sí? A algunos padres no les está gustando lo que estoy diciendo, pero estos son principios que yo no inventé. Eso está aquí en la Biblia. Yo lo único que estoy tratando de hacer es hacernos reflexionar, y yo voy por delante, ¿eh? No crean que yo me escapo de esto, ¿sí? Entonces, el hecho de ser cabeza, varón, no significa que es un asunto de autoritarismo, de machismo y mucho menos de narcisismo. Entre otras cosas, a una persona narcisista le falta la empatía por otras personas, que puede ser la esposa, los hijos, los amigos, y se convierte en una persona narcisista. Nomás yo, primero yo, después yo y al último yo. No, padres de familia, resulta que ser cabeza del hogar no es un asunto de lo que acabo de mencionar, es un asunto de responsabilidad. ¿De qué? Responsabilidad. Anoten bien, hijos. Yo quisiera ver a los hijos que están haciendo anotaciones ahí. Papá, mira, de esto se trata tu paternidad. Aprovechen, hijos. Sí, es que también los hijos tienen la responsabilidad de corregirnos. ¿Sí o no, padres de familia? Porque luego a veces somos tan machistas que decimos, usted a mí no me tiene que decir nada, yo sé lo que tengo que hacer en la casa, yo soy su padre. Eso es machismo también. No, también los hijos tienen la responsabilidad de corregirnos, pero con respeto y con amor. Eso es diferente. ¿Sí o no? Entonces, no es un asunto, el ser cabeza no es un asunto de lo que mencioné, sino de responsabilidad. Y esto lo establece Pablo cuando le escribe a los de la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, versículo 23, así de simple. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una ocasión una mujer, por supuesto, decepcionada de la irresponsabilidad de su esposo cristiano, me dijo, ¿por qué Dios tuvo que establecer que el varón es la cabeza de la mujer? ¿Por qué? Si mi esposo es tan irresponsable. Pues es un asunto de la soberanía de Dios. No tiene mucha teología. Así Dios lo determinó y así debe de ser. No lo digo yo, ahí dice en la Biblia, Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer. El hecho de que el marido no asuma su responsabilidad como cabeza del hogar, pues ese es otro asunto que distorsiona el principio de Dios. Y Jesús, como cabeza de la iglesia, Él ejerce su responsabilidad como la cabeza de la iglesia con toda responsabilidad.
Entonces, el consejo número 1 para ejercer nuestra paternidad es desarrollar tu función como cabeza del hogar, número 1. Número 2, el padre, para ejercer su paternidad, debe de hacer presencia en el hogar. ¿Por qué digo esto? Porque hay padres de familia que hay un dicho por ahí que dice que el padre de familia es lámpara allá en el mundo y oscuridad de su casa. ¿Sí lo conocen? ¿Así dice? Más o menos. ¿Cómo dice? Ah, sí se lo sabe, hermana. Con razón lo hizo ahí con mucho énfasis, ahí con su marido. Candil de la calle y oscuridad de la casa. No. Ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es: el marido debe de hacer presencia en el hogar. En otras palabras, el padre debe de estar presente no solamente con la esposa, sino con los hijos, tanto como le sea posible, porque también tenemos que salir a trabajar. Todo tiene un equilibrio, todo tiene un balance. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Versículos que todos conocemos. Deuteronomio 6, 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, padre, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, cuando sales con tu familia, al acostarte y cuando te levantas. Notemos que la imagen que nos están ofreciendo estos versículos es la de un padre que está presente con su familia en las diferentes actividades que hay en el día. Por ejemplo, cuando se está en la casa, antes de que te vas a trabajar. Bueno, hay algunos casos donde papá se va a las 4 o 5 de la mañana y ya no hay oportunidad de despedirse. Se puede despedir de la esposa y a veces ya no hay oportunidad de los hijos, pero todo tiene un balance, repito. Entonces, pero son actividades que nos involucran en nuestro diario vivir, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar de lo que dice Dios con nuestros hijos. Eso tiene que ver con ejercer nuestra paternidad en la medida de lo posible. Por ejemplo, si te vas temprano, bueno, al regresar o al anochecer, agarra a tus hijos y ora junto con ellos. Ora junto con ellos, instrúyeles, léeles un versículo, aunque sea un versículo. Léeselo. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de que tus hijos van a aprender los textos de la Biblia? ¿Sabes cómo? Viviéndolos. Que lo que les leemos, nosotros mismos lo vivamos, ¿verdad? ¿Se fijan cómo el estándar de Dios es alto? Que todos estamos en el proceso. Y repito, yo no estoy diciendo, estoy trabajando también en muchas áreas en mi vida, con mis hijos, con mis nietos, pero ahí estoy también, tengo la misma responsabilidad. Entonces, número 3, otro consejo. Ya vimos, el primero, el varón, para ejercer su paternidad, debe de funcionar como cabeza del hogar. Número 2, debe de estar presente en el hogar en la medida de lo posible. Número 3, el padre debe de ser el principal maestro, el principal instructor o pedagogo o educador de su familia. Y aunque ya lo dije antes, que debemos impulsar a nuestros hijos no solamente a la educación académica, sino también a la educación espiritual, escuchen esto, padres. Nosotros debemos enseñar al hijo varón, hay que enseñarle primero a amar a Dios por encima de todas las cosas. Si eres un padre cristiano. Los padres que no son cristianos, ellos, para empezar, ni siquiera les enseñan nada. O les enseñan y no les enseñan bien. Usted viva la vida, mijo. Y vívala a todo lo que da.
No, los padres cristianos tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos, aunque no sea cristiano. Por eso es el énfasis que tenemos que hacer, y más cuando no es cristiano. Debemos enseñarles a amar a Dios por encima de todo. Debemos enseñarle a nuestros hijos, por lo menos cuando están bajo nuestra tutela, a no dejar de congregarse. ¿Sí? Porque los hijos no quieren venir a la iglesia, los que no son nacidos de nuevo. No quieren venir a la iglesia. Ellos se quieren quedar en la casa. Y si tú le compraste una maquinita de videojuegos, pues créeme que no se va a quedar orando o leyendo la Biblia. Se va a meter a la maquinita. Y si no le has comprado maquinita, se va a meter al teléfono. Nosotros los varones, los padres de familia cristianos, este es el tercer consejo, debemos de ser los mejores instructores para nuestros hijos. Está bien, hijo, prepárate, saca una carrera, estudia un oficio, etcétera, etcétera. Pero también queremos profesionistas cristianos, no meros profesionistas. Y es muy diferente un profesionista cristiano a un mero profesionista. Porque yo pudiera contarle historias que he conocido de familias donde el padre se desgastó y trabajó para que el hijo sacara una carrera, y sacó una carrera, pero le faltó la segunda parte, instruirlo espiritualmente. Y sí, sacó la carrera, pero se fue al mundo. Y es un profesionista, mero profesionista, pero de cristiano no tiene nada. Se fue al mundo. Y allá se pierden. Y se pueden ir antes de tiempo. Entonces el deseo de nuestro corazón, jóvenes que están aquí y señoritas, sí, estudien, prepárense. Ese es un deber que tienen, una responsabilidad como hijos. Pero prepárense y amen a Dios por encima de todas las cosas y no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Hoy me quiero quedar en la casa, papá. Hoy me quiero quedar en mi casa. Está bien, ahí quédate. No. Todas estas actividades que hacemos como congregación llevan como propósito, esto ya lo hemos dicho antes, que sus hijos sean instruidos bíblicamente, sean educados bíblicamente. Esa es nuestra responsabilidad como ministerio, casa de oración y todos los ministerios cristianos. Pero es su responsabilidad ayudarnos. Y si no, bueno, usted llevará las consecuencias. Entonces, hay que enseñar a los hijos varones a no dejar de congregarse. Hay que enseñarlos a servir al Señor. Escuchen esto, padres de familia, también tú tienes la responsabilidad de enseñar a tu hijo pureza sexual. Hay que enseñarle a los hijos orden dentro de la casa y fuera de la casa. Hay que enseñarle a nuestros hijos cómo se deben de conducir allá afuera y dentro de la casa y dentro de la iglesia. ¿Sí o no, padres? ¿Se fijan cómo ser padre no es para cobardes? No. Hay que enseñarle a nuestros hijos entonces que estudien, y una vez que estudiaron, que trabajen. Que trabajen. Porque luego nosotros, en lugar de motivar a nuestros hijos a que trabajen, les damos todo. Y el hijo pide y pide. Ahora dame esto y cómprame aquello. Y no trabaja. ¿Quieres un buen calzado? Trabaja. Puedes trabajar aquí en el hogar, te voy a desarrollar algunas tareas, pero trabaja, que se ganen el dinero. ¿Sí? Porque a veces, en lugar de ayudarles en ese sentido, los echamos a perder. ¿Sí? Eso es por lo que tiene que ver con los hijos varones. ¿Estamos de acuerdo, padres de familia? Pero también, si tienes hijas, también somos responsables para con las hijas de ayudarles a amar a Dios igual, por encima de todo, igual también no dejar de congregarse,
igual que sirvan a Dios, pero también hay que enseñar a las hijas a ayudar a mamá en los quehaceres del hogar. El padre, escuchen esto, padres de familia, el padre de familia también es responsable de enseñar a las hijas el pudor y la modestia y no permitirles vestir de manera desordenada. Ustedes saben a lo que me refiero. Sí, hay que enseñarles oye, mijita, esa manera de vestir, ay, no seas exagerado, papá. ¿Qué no sabes qué es la moda? Sí, pero la moda no debe de ser la conducta de nosotros los cristianos. ¿O sí? No debe de ser la conducta. Proverbios 15 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menospreciará a su madre. Así que voy a terminar aquí diciendo lo siguiente. Escuchen esto, padres de familia. Los hijos no piden el derecho de nacer. Ellos no tienen elección alguna en el asunto. Nosotros los padres somos los que decidimos. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer toman la decisión de tener hijos, y tengo que decirlo de esta manera, cuando un hombre y una mujer casados toman la decisión de tener hijos en el estricto marco del matrimonio, aunque sabemos que también lo hacen por otro lado, pero eso se llama fornicación. ¿Sí? Entonces, cuando un padre y una madre deciden tener hijos, escuchen esto, los dos son responsables delante de Dios de cuidar, de criar a ese hijo o a esos hijos en el temor de Dios, porque llegará el día, como ya lo dije, que Dios nos pedirá cuentas de nuestros hijos. Dios te pedirá cuenta de tus hijos como a mí. ¿Y qué cuentas le vamos a dar al Señor? Oye, ¿no enseñaste a tus hijos a que me amaran a mí por encima de todo? ¿Los enseñaste más a que amaran el celular o los videojuegos o esto o aquello? Dios nos va a pedir cuentas. Wow. Yo quiero darle buenas cuentas al Señor. Entonces, la responsabilidad de ser padres que traemos hijos a este mundo es que nuestro hijo o nuestra hija sea eternamente feliz en el reino de los cielos y no sea eternamente infeliz en un lugar de tormento llamado infierno. No. ¿Cuántos padres de familia quieren que sus hijos se vayan al infierno? Ninguno. Bueno, entonces hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Así que los padres somos responsables de ejercer nuestra paternidad, que además de todo lo que ya he mencionado, también tiene que ver con el buen ejemplo. Buen ejemplo. El buen ejemplo en el liderazgo, el buen ejemplo en el entrenamiento con tus hijos, el buen ejemplo en la disciplina, el buen ejemplo en la instrucción. Todos estos elementos darán, y muchos otros más, le darán la oportunidad a tus hijos de escapar del tormento del infierno y ser salvos en el reino de los cielos para toda la eternidad. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, hay que trabajar. Amén. Así que voy a pedir, aquí termino, voy a pedir la predicación. No hemos terminado. Voy a pedir a todos los padres de familia que vengan aquí. Vengan aquí todos los que son padres de familia. Adelante. Hello. Vengan aquí. Si me hacen favor de ponerse hacia el frente. Todos los que son padres de familia. Qué desafío tenemos por delante, ¿verdad, padres?
gran desafío. Pero hay una buena noticia. Tenemos todo aquí en la Biblia para hacerle frente a ese gran desafío. Tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos a nuestra esposa de nuestra parte que nos va a ayudar. Y tenemos a nuestros hijos que se van a comprometer a ser hijos obedientes que obedecen a papá y a mamá para que les vaya bien. ¿De acuerdo? Así que voy a pedir que oremos. Vamos a ponernos todos de pie antes de que pasen los niños. Y voy a pedir que oremos por nuestros jóvenes padres. Algunos jóvenes, algunos otros no tan jóvenes. Pero al final de cuentas todos somos padres. Voy a pedirle a la esposa, si está aquí su esposa, que venga, acérquese con su esposo. Venga la esposa, acérquese con su esposo. Y los hijos que están allá atrás, extiendan su mano y vamos a orar por papá. Si quieren orar por su papá, necesitamos sabiduría, nosotros los padres, necesitamos sabiduría, necesitamos sus oraciones, jóvenes, nuestros hijos, necesitamos sus oraciones, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, inteligencia espiritual, para que podamos sobrellevar esta gran responsabilidad de ser padres de familia, ¿sí? Extiendan su mano hacia acá y vamos a orar por cada cabeza del hogar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos por la vida de cada uno de estos varones, padres de familia, Señor, a quienes tú llamaste, Señor, tú determinaste que ellos fuesen cabeza del hogar, Señor. Nosotros oramos, ponemos nuestras manos, Señor, sobre ellos para que tú les des sabiduría cada día, Señor, cada día, para llevar adelante la gran tarea, Señor, que tú nos diste de ejercer paternidad, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que del cielo sea derramada la sabiduría, la inteligencia espiritual, el espíritu de consejo sobre nuestros hijos, la revelación de tu palabra para ellos, Señor, para que cuando sea necesario, Señor, podamos echar mano de tu palabra, Señor, y no echar mano de las experiencias, sino echar mano de lo que tú dices, de los principios que tú nos dejaste claramente establecidos en tu palabra acerca de cómo sobrellevar la vida de nuestra familia. Ora por tu esposo, mujer, bendícelo y dile: Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos sobre mi esposo y me comprometo a ser la esposa que reconoce que Él es la cabeza del hogar. Me comprometo a ser sometida a la cabeza que tú estableciste en mi hogar, Señor, a obedecerlo en el nombre de Jesús, Señor. Me comprometo a orar cada día por él, apoyarlo, a poder, Señor, cada día ser un buen equipo, Señor, para que nuestra familia pueda seguir adelante por tus caminos, Señor. Y los que tenemos hijos, Señor, que nos des la sabiduría para llevarlos a esa experiencia del nuevo nacimiento, Señor. Así que bendecimos a cada varón, Señor, y pedimos en el nombre de Jesús que tú los guardes del peligro, guárdalos de la tentación. Dile, esposa, dile al Señor: Señor, guarda a mi esposo de cualquier tentación, Señor. En el nombre de Jesús, guárdalo, Señor, protégelo, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda sus pensamientos, guarda sus sentimientos, Señor. Guarda sus ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Que sus ojos siempre estén puestos en ti, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Tu bendición y tu protección divina para ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Ahora los niños van a pasar. Busquen a su papá. Les van a dar un regalito. ¿Dónde está tu papá? Ya. Oh, gracias.
Thank you. Muy bien, no se muevan mucho, permanezcan aquí. Thank you. Permanezcan aquí los padres de familia. Miren, hasta los nietos me regalaron a mí. Los jóvenes están trayendo un obsequio también a los padres. Me dieron que para usted, feliz día del Padre, pastor. Gracias. Muy bien, no se muevan. No hemos terminado todavía, no se muevan, todavía hay algo que vamos a hacer. Ya tengo uno, gracias. Wow, se me hace que los varones fuimos más bendecidos que las mamás. A la mamá nomás le dieron una flor. Ok, ya todos tienen su presente. Ok, vamos a pedir que, así como están de pie, ok, tomen sus lugares, ahí algunos, vamos a mantener aquí el orden. Hay algunas palabras que algunos jóvenes quieren dirigir a su papá. Así que el micrófono está aquí listo. ¿Aquí hay alguien? Ok. Escuchen todos, fuerte, habla fuerte. Okay. Silencio ahí, por favor, ayúdenme a mantener el orden para escuchar todos y ser bendecidos. Adelante. Gracias, papá, por todas las cosas que has hecho por nosotros. Te esfuerzas tanto solo para hacernos feliz. Siempre estás de buen humor y los tienes paciencia. Sé lo cansado que vienes de trabajo, pero sigas haciendo cosas por nosotros. Los demuestras que los quieres mucho. Eres el mejor papá. No puedo reemplazarte por nada. Y sé que no lo digo mucho, pero quiero decirte que te queremos mucho. Feliz Día del Padre. Amén, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Acuérdense que si no se animan, luego... aquí está ya. Fuerte. Papá, primeramente te amo mucho y no te lo digo mucho, pero es verdad, te amo porque me enseñaste mucho y voy entrando al mundo, ¿verdad? Ya tengo que crecer, pero sé que lo puedo porque me enseñaste lo mejor que es Dios. Así como dijo el pastor, me enseñaste a amar a Dios sobre todas las cosas y le agradezco a Dios porque Él me dio un padre así y te amo mucho, te amo. ¿Dónde está tu papá? Dinos quién es tu papá. A ver, ¿dónde está por ahí? ¿Dónde está Andrés? Andrés, ¿dónde está? Allá está. Este es como un poema. Papá, eres un regalo de Dios. Un hombre que me guía con amor y con palabras sabias, que me hace reír con sus caras y siempre está allí cuando más lo necesito. Gracias por enseñarme a tener paciencia conmigo y por amarme aunque a veces no sepa cómo decir lo que siento. A veces digo cosas que no son tan bien, pero mi corazón siempre te quiere, aunque no siempre lo diga. Tú me has mostrado el amor de Dios con tu ejemplo, con tus bromas, tus consejos y tu presencia. Y hoy solo quiero decirte, te amo, papá. Gracias por todo lo que haces y que Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, yo soy la mamá de Carlos y Daniel. Ven, mijo. Sí, así.
Ustedes muchos saben que yo perdí a mi esposo hace 3 meses. Ha sido muy difícil, a veces estoy mal, pero soy fuerte por ellos. Tengo 4 hijos, el mayor está aquí en California, vino, pero aquí en la iglesia está Daniel y está Carlos. Son mis hijos, los quiero, los amo, ¿saben? Carlos sabe cómo lo quiero, Daniel. Han sido mi apoyo ahorita, es una bendición que yo tengo y que Dios me dio. Este niño, usted hace como el día de la mamá, estaba hablando de las mamás que decían que no querían tener a los niños, que eran muchos. Él fue uno de ellos, que mi suegra, cuando supo que estaba yo embarazada de él, ella no quería, decía que qué porvenir nos iba a dar nosotros. Y yo tuve que esconder mi embarazo casi 9 meses, y aquí está mi hijo, y lo tuve a lo que más podía, porque fue duro con mi esposo, caídas, levantadas, pero juntos. Cumplimos ya 40 años, íbamos a cumplir 40 años de casados. Y doy una bendición porque está mi hijo aquí, y él no lo sabía, pero nadie quería que naciera, ni mi suegra, ni mi mamá. Decían que no iba a ser un porvenir para nosotros, con mi esposo. Damos gracias a Dios que... Y aquí está, porque lo tuve, y doy gracias a Dios porque tengo un hijo maravilloso, no nada más uno, son 4 hijos. Bueno. Y él es el que no querían que naciera, y aquí está mi hijo. Y con orgullo lo digo. Y no solamente nació a la vida física, sino nació de nuevo. Y es un varón de Dios, felicidades. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un joven, señorita? Aquí está, Jasmine. Jasmine es la hija de Roberto. Todavía lo tengo que decir. Soy la hija de Roberto. Papi, thank you for... Gracias, papi. Estoy acostumbrada a hablarte en inglés, ¿verdad? Es que platicamos mucho. Gracias por caminar conmigo en las noches cuando tenía que platicar. Gracias por orar por mí. Gracias por ser mi mejor amigo. Thank you por explicarme la Biblia. Thank you for always listening to me, Dad. Si no fuera por ti, por Dios también. I thank God for your life. And I thank God porque me has enseñado a mis hijos también un padre bueno. Gracias, papi. Amén. Gracias. Gracias por ser mi superhéroe cachando moscas. ¿Alguien más? Ánimo. Papá, hoy quiero darte las gracias. No solo por ser un gran padre y pastor, sino por estar a mi lado en los momentos
más difícil de mi vida. Cuando sentí que todo se caía, ahí has estado tú. Ahí has estado tú con tus oraciones, con tus palabras de aliento y ese amor firme que me sostuvo. Te bendigo con todo mi corazón. Que Dios te recompense con cada lágrima que limpiaste, por cada consejo que me acercó a Él y por nunca soltar mi mano. Oro para que el Señor multiplique en ti las fuerzas, que te rodee con su paz y que cada día veas fruto de lo que has sembrado con fe. Gracias por ser guía, pastor, sobre todo mi papá. Te amo y te bendigo en el nombre de Jesús. Okay. Bueno, papá, tú me conoces, ya sabes que soy de pocas palabras y la verdad nunca me expreso. Y la verdad no soy muy bueno, pero te quiero decir gracias porque tú me conoces, has visto las cosas que yo he hecho, los errores que he cometido, pero siempre tú me has ayudado. Siempre has estado conmigo, nunca me dejaste. Y has usado tus experiencias para ayudarme. Y yo creo que puedo decir por todos mis hermanos que tú has, gracias a ti, a tus esfuerzos y gracias a Dios, has creado una familia que te ama, verdaderamente te ama. Y te respetamos y confiamos en ti. En todas las decisiones que tú haces, que tú nos guías, confiamos en ti, te respetamos y nuevamente te amamos mucho. Yo también quiero dar gracias a Dios por mi papá y por mi esposo. ¿Dónde mi papá? Fantasma. Acá estás. Te quiero decir que te quiero mucho, que le doy gracias a Dios por tu vida y que agradezco a Dios que hayas escuchado, a Dios para que nos hayas guiado en el camino del Señor. Te agradezco eso. Y ahora eso se refleja en mis hijas. Gracias por seguir al Señor y por ponerlo en nosotros. Te quiero mucho. Hola, somos las hijas del hermano Martín Caixo aquí y padre en este día. Y todos los días te agradecemos por todo lo que has hecho, por cuidándonos desde que estábamos chiquita, por ayudarnos en guiarnos en muchas cosas y por ayudarnos en cómo saber, cómo se dice, manejar una como bicicleta y todo eso cuando estábamos chiquitas. Y por vernos graduarnos también y por verme aquí todavía en el colegio, universidad, trabajando duro las dos. Y le damos muchas gracias a Dios porque te haya traído aquí y muchas gracias a ti también por darnos buenos consejos y un montón de cosas que nos has enseñado y por estar todavía aquí con nosotros como una familia. Y gracias también por tener un open mind y por venir a Cristo y por ayudarle a amar y todo eso. Sé que trabajas mucho, te esfuerzas mucho y apreciamos todo eso que haces por nosotros, por todas las cosas que nos has comprado, aunque a veces son como juguetes cuando estamos chiquitos y a veces se quebran y todo eso. Pero te agradecemos de todos modos.
y por también ser parte de un esfuerzo de la familia. Hoy en este día, feliz Día de Padres y que Dios te bendiga mucho. Te queremos mucho, Pa. You already know that I can't really speak Spanish as well as like my sister, but I like to thank God for giving me such a great father, and I don't think I would ever ask for anybody else to be my father but you. And you've shown me a lot of things over the years, like how to replace the carpet flooring with a hardwood. And I couldn't ask anyone else to do that for me, so thank you. You also taught me how to do basically like a basic oil change on the car, and I thank you for that. And thank you for being in my life, because without you, there'd be obviously no one else to do this for me. And I just want to say that I love you very much. I don't say it enough when I should, but throughout my 18 years of living, all I've known is that I have a lot of love for you, and I know you do to me as well. Thank you. Te amo, Pa. Bien, vamos a ponernos todos de pie, vamos a terminar. Hay alguien que necesitamos agradecerle y que es nuestro Padre que está en el cielo. Él es nuestro mejor Padre, ¿sí? Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios por ser nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás sentado ahí en tu trono de majestad y de autoridad, te agradecemos la dicha, la bendición y el privilegio que nos has dado de hacernos tus hijos. No éramos tus hijos, pero por tu gracia y por tu misericordia te tenemos a ti como nuestro Padre. Eres un Padre bueno, eres un Padre amoroso, eres un Padre que provees para todas nuestras necesidades, pero también eres un Padre que nos perdonas cada día extiendes para nosotros tu misericordia, pero también eres un Padre que nos disciplina. Te agradecemos por ser nuestro Padre. A ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre. Amén, amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Padre. Que Dios les bendiga a todos ustedes, padres, y ahora los hijos pueden invitar a comer a papá y a mamá. Que Dios les bendiga a todos.